Si te dijera que los juegos pueden moverse solos, pensarías que es una broma. Pero yo los escuché y no tengo cómo explicarlo. Bienvenidos a esta historia en Diario del Infierno. Hola, me llamo Saúl y durante casi un año trabajé como encargado nocturno en un pequeño restaurante de carretera. Estaba justo a unos 10 kilómetros de la salida del pueblo, en medio de un tramo donde casi nadie se detenía después de las 11 de la noche. La mayoría de las veces el único sonido que me acompañaba era el zumbido del refrigerador viejo y el golpeteo constante de la lámina del techo movida por el viento. Era un trabajo tranquilo hasta que dejé de sentirlo así. El restaurante tenía un patio trasero, al que casi nadie se acercaba. Era un espacio amplio con piso de tierra y algunos árboles secos. Y en una esquina estaba lo que alguna vez había sido un área de juegos infantiles. Un columpio oxidado, una resbaladilla rota y un caballito de esos metálicos que se mecen hacia adelante y hacia atrás. Nunca había ningún niño jugando ahí. El dueño, don Marcelo, siempre evitaba hablar de ese lugar. Cuando llegué a trabajar, lo único que me advirtió fue: cierra bien la puerta de atrás, muchacho, y no salgas al patio de noche si no es necesario. Yo pensé que estaba exagerando, pero con el tiempo entendí que no. La primera noche extraña fue un lunes. Recuerdo que estaba limpiando las mesas, ya cerca de la medianoche, cuando escuché como un ruido. El sonido era suave al inicio, como si algo apenas se moviera con el viento, así que no le di nada de importancia. Pero el sonido se volvió más insistente. Era un rechinido lento, como si alguien estuviera balanceándose en el columpio del patio. Yo lo ignoré, o al menos eso intenté, porque claro que el columpio no debería de moverse, o al menos eso pensé. Estaba tan oxidado que ni con las manos lograbas hacerlo avanzar. Esa noche seguí escuchando ese vaivén durante al menos 5 minutos. No sabía si asomarme o no, pero me comencé a sentir nervioso. Comencé a sentir ese vacío en el estómago que aparece cuando algo dentro de ti te advierte que no vas a ver nada bueno. Por curiosidad, me acerqué a la puerta trasera, despacio. El vidrio estaba empañado por el contraste del vapor de la cocina y el frío de afuera. Con la manga limpia limpié un pequeño círculo para ver, y no había viento. Nada se movía, pero el columpio seguía sonando. Di un paso atrás y un escalofrío me cruzó por la espalda, como si alguien hubiera pasado su mano helada por encima de mi camisa. No vi a nadie en el patio, ni sombras ni siluetas. Solo seguía ese rechinido. Ese fue el inicio. Fue el aviso. La señal de que algo en ese patio todavía quería jugar, incluso si ya no había niños. Después de aquella primera noche, intenté convencerme de que quizá era algún animal, o que el metal tan viejo crujía por el cambio de temperatura. Es increíble lo que uno es capaz de inventarse para no aceptar que algo está mal, que algo no encaja. Pero la segunda vez ya no hubo forma de justificar nada. Pasaron un par de días sin incidentes, hasta que un jueves, mientras revisaba el inventario en la barra, escuché otro sonido familiar. Pero esta vez no era el columpio. Era como si varias cosas estuvieran chocando entre sí. Eran golpecitos rápidos, como de plástico rebotando en el piso. Solo me quedé congelado, porque sabía exactamente qué era. Eran los juguetes viejos del patio. Ese caballito metálico tenía una superficie hueca que resonaba cuando algo golpeaba contra él. La resbaladilla rota también hacía un sonido particular cuando alguien la tocaba, una vibración áspera que reconocí al instante. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido, un borracho, un curioso, algún chavo que quisiera bromearme. Caminé hacia la puerta trasera con el corazón latiéndome tan fuerte que me retumbaba hasta los oídos. Antes de asomarme, apagué las luces de la cocina. No sé por qué lo hice,
Tal vez pensé que si había alguien, no notaría mi presencia así. Pero cuando limpié de nuevo el vidrio, esta vez no vi movimiento humano. No vi nada que pudiera mover tantos objetos al mismo tiempo. Y no había viento, no vi sombras, no vi nada. Y sin embargo, seguí escuchando los golpecitos como si unas manos chiquitas estuvieran jugando, empujando cosas, cambiándolas de lugar. Me separé del vidrio con la respiración agitada. Fue entonces cuando escuché algo más. Una risa, muy suave. Y no era una risa alegre. Eran como esas risitas contenidas que hacen los niños cuando están traviesos. Como cuando hacen algo que no deberían de hacer. Yo me comencé a espantar mucho. Sentí que me quedaba sin aire. No quise abrir la puerta, ni siquiera lo consideré. Me fui caminando hacia la barra intentando no correr. Cada paso se sentía pesado, como si mis piernas no quisieran obedecerme. A la mañana siguiente, antes de irme le pregunté al dueño si alguien acostumbraba a meterse al patio. Él se quedó completamente serio. Solo me dijo: no te preocupes por ese lugar, solo mantén la puerta cerrada. Eso es todo. La verdad es que yo sabía que no era todo. Había algo en su mirada, como si evitara recordar algo muy doloroso. Esa misma tarde, uno de los cocineros me contó lo que nunca había escuchado directamente. La hija del dueño había muerto en ese patio. Era una niña de 6 años. Fue un accidente y nadie daba los detalles. Esa noche regresé a trabajar, con algo de incomodidad por lo que me habían contado. Cuando dieron las 2 de la mañana, el sonido regresó. No el columpio, no los juguetes chocando. Esta vez fue algo peor. Fue un sonido claro y nítido de pasos pequeños corriendo detrás de la puerta. Pasos que se detuvieron justo cuando puse mi mano sobre la manija. En ese momento sentí un miedo tan profundo. No tuve el valor de abrir la puerta. Me quedé ahí con la mano temblando sobre la manija, esperando no sé qué. Después, comencé a sentir una respiración suave, como cuando un niño intenta no hacerse notar. Y entonces, la respiración se convirtió en un susurro tan bajito que no pude entenderlo, pero lo sentí. Me hablaba a mí. En ese momento sentí las piernas aflojarse. Retrocedí tan rápido que choqué con la mesa que tenía detrás. Y lo peor fue que al golpearla, algo se cayó al suelo. Una pelota de plástico rojo. Era una pelota que no estaba ahí cuando yo llegué. Me quedé mirándola como si fuera un animal peligroso. ¿Cómo había entrado algo del patio? ¿Cómo había llegado hasta mis pies? Esa noche ya no pude seguir trabajando. Cerré el restaurante 1 hora antes sin pedir permiso y sin pensarlo. Y cuando llegué a mi casa me quedé sentado frente a la puerta sin atreverme a entrar, porque llevaba la sensación de que algo o alguien me había seguido. No pude dormir y al día siguiente regresé decidido a hablar con el dueño. No me dejó ni terminar. Se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa, suspiró tan hondo que se le quebró la voz y me contó por fin la historia, o lo que él decía que era la historia. Me contó que la niña, su hija, había muerto en el patio, pero que no había sido un accidente como muchos decían. Él la encontró ahí sentada en el columpio, completamente inmóvil, como dormida. El columpio se movía solo, con un vaivén lento, casi tierno. Y aunque los paramédicos dijeron que había sido una falla cardíaca, él siempre creyó que algo más la llamó esa noche. Algo que jugaba con ella desde antes. Me dijo que a veces, cuando cerraba solo, también escuchaba los juguetes moviéndose, que prefería no mirar, que había aprendido a vivir con eso. Me dijo, mi niña no era mala, solo no se ha ido del todo. Lo dijo como si hablara de una presencia inofensiva.
Pero yo sabía que lo que había escuchado, lo que había sentido, no era inocente. Había curiosidad, sí, pero también había algo oscuro, algo que no quería solo jugar. Yo le di mi renuncia ese mismo día y ya no regresé a trabajar más. Ya nunca volví a ese lugar. Con el tiempo, me fui convenciendo de que quizá mi mente exageró todo, que estaba sugestionado por lo que me habían contado, que los sonidos tenían alguna explicación normal, que la pelota pudo haber rodado desde algún rincón sin que yo lo notara. Eso me estuve repitiendo durante meses. Aunque la verdad, cuando paso cerca de algún parque y veo los juegos, en mi mente recuerdo ese rechinido del columpio y sé que todo lo que me pasó fue real. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.